muy claro de esta forma de operar político-empresarial. Es lo que ocurre en 2009 en Villahermosa, Tabasco. Se inunda Villahermosa. ¿Qué pasó? ¿Por qué se inundó Villahermosa? Bueno, ocurrió que en la presa Malpaso y río arriba, en la cuenca de su Sumacinta Grijalva, CFE estaba produciendo en las hidroeléctricas respectivas mucha más electricidad que la necesaria, y entonces no tenían ningún argumento para comprarle electricidad a las generadoras privadas, entre cuyos nombres aparece de nueva cuenta el nombre de Repsol, Iberdrola, Unión Fenasa, etcétera, etcétera. No podían meter caudal eléctrico a su caudal porque estaba sobrepasado, porque estaban los ríos generando electricidad. Entonces cerraron las presas y apagaron las turbinas para no generar electricidad y decir, es que le tengo que comprar a este. Y se llenaron las presas y un día las tuvieron que abrir. Les decía que esta ofensiva no es solo contra la población. Quienes aquí algunos compañeros ya jurásicos como yo, recordaremos a la CONASUPO. ¿Qué le pasó a la CONASUPO? Recordaremos, quizá, que en el sexenio de Miguel de la Madrid había una economía mixta. No digo que no fuera corrupta, pero existía. Que tenía, que controlaba un universo cercano a las 4.000 empresas. Y Miguel de la Madrid, cuyo secretario de Programación y Presupuestos se llamaba Carlos Salinas, decidió que había que adelgazar al Estado. Ahí empezó este viraje, que iba a culminar después con el TLC y que ahora ha culminado con esta tragedia del país en guerra. Y adelgazó al Estado y vendió, grosso modo, 3.700 de estas 4.000 empresas y nos dejó 3.600 y nos dejó 370. Ciertamente muchas de esas empresas eran tortillerías, talleres de costura, fábricas de electrodomésticos que tal vez no son estratégicas. MAVE era del Estado, por ejemplo. Pero en eso se fueron empresas que daban fuentes, que generaban trabajo, que generaban empleo, que dinamizaban regiones enteras. Pienso, por ejemplo, en las siderúrgicas, pienso, por ejemplo, en Ciudad Simón, que tenía una constructora de ferrocarriles, que tenía una planta de coches, que tenía línea. Grandes conglomerados industriales fueron vendidos al alquiler. Y Salinas recibe 370 empresas. Esa es la propiedad paraestatal que queda en 6 años de gobierno. Y de esas 370 empresas le dejan así como 35 a Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo, de esas 35, creo que le dejó 12 a Fox. Ernesto Zedillo, por ejemplo, acabó con Ferrocarriles Nacionales. Y Fox a Calderón le heredó Pemex. ¿Y se fue? La desincorporación de Mexicana y Aeroméxico ocurre en las postrimerías de Fox, si mal no recuerdo, ¿no? Cuando la tenedora esta de acciones la saca al mercado para buscar un sopilote que le saque. Estérala. Pero no les basta, no les basta. Es decir, el capital cuando enloquece de veras. El capital puede tener alguna sensatez cuando se queda en niveles de utilidad del 10%. De todos modos quiere tener 20, y cuando tiene 20 quiere tener 40, y cuando tiene 40 empieza como a tener convulsiones por tener 80, y cuando tiene 80 quiere 200%. En 2008, el que era subsecretario de Agricultura de Felipe Calderón, un guate que se llama Geoffrey Jones,
Es el lugar político cuando el negocio de las privatizaciones y cuando el negocio de los contratos corruptos de los oficiales, está el arco, está de personas y está el secuestro que siguen dando. Hay una transferencia masiva de capitales de la economía informal. Esa economía informal está inyectando a la economía global en México. Hacienda reconoce 19,000 millones de dólares anuales. Este niño que se llama Mr. Bean, que es el presidente Cordero, reconoce 19,000 millones de dólares anuales. El Observatorio Europeo de las Drogas habló el último año que funcionó porque lo cerraron, porque decía verdades muy molestas y muy incómodas. Habló de 60,000 millones de dólares anuales inyectados en la economía por el narcotráfico. Y no hay conglomerado empresarial que pueda mantenerse al margen de semejante inyección de divisas. Estamos viviendo una gran situación. El desmantelamiento de las empresas, de las instituciones y de las empresas es posible porque tenemos una narcoeconomía que sustente el funcionamiento general de todo lo demás. Les decía que Mexicana no es el caso único. Miren, yo veo muy claramente que, por ejemplo, una entidad como Telmex está sujeta a una ofensiva oficial feroz. Ayer nos acabamos de enterar de que Banorte entra en una crisis y está sujeto a una ofensiva oficial feroz, como lo ha estado Comercial Mexicana, como lo ha estado Cemex. ¿Y qué tienen en común todas estas empresas? Pues que son mexicanas, que tienen un control de una parte del mercado mexicano. Hay que acabar con eso. Quieren hacer tabula rasa y quieren convertir este país en un gran mercado para que los sobrevivientes compren, consuman, se vuelvan clientes todo nuestro mercado. Esto parece un tanto paranoico, puede parecer delirante, incluso. Bueno, viste muchas películas de terror para estar pensando así. Y no está en las películas de terror, está en los periódicos. Si ustedes quieren indicios claros de designio, de destrucción del país y de sus entidades políticas y económicas y sociales, como los sindicatos, sobre los cuales hay una ofensiva sostenida, permanente e implacable desde hace 25 años o más. Cotejen, por ejemplo, la política oficial hacia Televisa y hacia Telmex. Miren, cada vez que no es que el film me caiga bien y es que me caiga mal, pero sí constato una cosa, y es que el rasero es absolutamente doble e hipócrita, porque si a Televisa la dejan que haga telefonía, porque a Telmex no la dejan que haga tele. La Mexicana la quiebra y a Aeroméxico le empiezan a cancelar rutas de las pequeñas competidoras. Es una nota de la semana pasada de hace 10 días. 8 rutas nacionales canceladas.